Cuando mi nuera me humilló delante de todos, llamándome fracasada total. Ella no tenía idea de que yo era la propietaria de la vivienda donde había estado residiendo sin pagar un solo centavo durante 3 años completos. Pero lo que descubrí posteriormente fue infinitamente peor. Estaba casada legalmente con 2 hombres de manera simultánea, y había destrozado 6 matrimonios antes del mío. Esta es la historia de cómo una exfiscal investigadora se vengó de la delincuente, que estuvo a punto de destruir a mi hijo. El tenedor de Natalia tintineó contra su copa de vino a las 9:30 de la noche. Ese sonido agudo y molesto resonó en el salón comedor como una señal de advertencia de lo que vendría. Debería haberlo intuido por la sonrisa llena de veneno en su rostro perfectamente maquillado, que algo desagradable estaba por ocurrir todos. Me gustaría proponer un brindis por mi adorada suegra Isabel, anunció con esa voz dulzona que siempre empleaba frente a otros. Acaba de compartir la fantástica noticia de que está desempleada otra vez después de renunciar a su trabajo por razones de salud, la forma en que hizo comillas imaginarias con los dedos al decir razones de salud. Dejó sus intenciones transparentes como el cristal. Sus uñas perfectamente barnizadas reflejaban la luz de las velas mientras me miraba directamente a los ojos para añadir el golpe definitivo. ¿Cómo se siente ser una fracasada total a tu edad? El silencio que descendió sobre la mesa era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Los colegas de trabajo de mi hijo Mateo y sus parejas miraban fijamente sus platos, fingiendo no haber escuchado lo que acababa de pronunciarse. Nadie se atrevió a mirarme, una viuda de 65 años que había sepultado a su marido apenas 2 años atrás. Dejé mi propia copa de vino con la precisión de una cirujana. Mis manos no temblaron ni por un instante. 3 décadas investigando criminales financieros para la administración tributaria me habían enseñado a mantener la compostura, incluso en las situaciones más tensas. Bueno, Natalia, respondí con una voz tan tranquila como agua en reposo. Supongo que se siente igual que descubrir que serás desalojada de la casa en la que has vivido gratuitamente durante 3 años completos. Hice una pausa calculada, observando las arrugas de confusión que se formaban en su frente perfecta, porque a partir de mañana, tú y Mateo tienen 30 días para encontrar su propio lugar, su rostro. Ese rostro que solía publicar fotografías sonrientes en internet llamando a mi casa nuestra. Pasó de la satisfacción arrogante al blanco cadavérico en menos de 2 segundos. Fue como observar una rosa marchitarse en cámara rápida. ¿De qué estás hablando? Logró balbucear, su voz perdiendo toda su confianza anterior. Estoy hablando del hecho de que esta casa, la que has redecorado con tanto entusiasmo, me pertenece a mí, no a Mateo. A mí sonreí dulcemente con la misma expresión que ella había usado momentos antes. Es curioso cómo los registros de propiedad son información de acceso público. Mateo dejó caer su tenedor con un estruendo. Parecía tan sorprendido como ella. Mi pobre hijo, siempre tan ingenuo, siempre viendo lo mejor en las personas. Era una de las cualidades que más amaba en él, pero también lo que más lo lastimaba. Madre, ¿qué? Oh, querido, ¿no te contó tu esposa que como no pudiste calificar para el préstamo hipotecario debido a tus deudas estudiantiles, compré esta casa en efectivo? Tu nombre no está en la escritura. Nunca lo estuvo. Me levanté y me arreglé el vestido azul oscuro, el que mi difunto esposo siempre decía que combinaba con mis ojos. A mí Francisco le habría encantado este momento. Nunca le agradó Natalia, aunque era demasiado cortés para decirlo en voz alta. Natalia, ha sido particularmente desagradable esta noche, así que déjame ser muy clara. Tienes exactamente 30 días para empacar tus maletas y encontrar otro lugar para vivir. Te sugiero que comiences a buscar lugares que realmente puedas costear con tu salario de instructora de Pilates a tiempo parcial. Su boca se abrió y se cerró repetidamente como un pez fuera del agua. Alrededor de la mesa vi sonrisas mal disimuladas en los rostros de los colegas de Mateo. Aparentemente no era solo yo quien encontraba a Natalia insoportable. No puedes simplemente echarnos. Finalmente logró decir, de hecho, sí puedo. Eso se llama ser una propietaria, querida. Deberías investigarlo. Tomé mi bolso y mi chal, sintiendo un calor reconfortante subiendo por mi pecho. Era la primera vez en 3 años que realmente me sentía en control de mi propia vida de nuevo. Gracias por una noche encantadora, todos. Mateo, hablaremos mañana cuando hayas tenido tiempo de procesar esto. Natalia, yo empezaría a revisar los listados de apartamentos si fuera tú. El mercado de alquiler es brutal en esta época del año. Y con eso salí de mi propio comedor con la cabeza en alto, dejando atrás a una mujer que acababa de descubrir que el karma, como un buen vino, se sirve mejor a la temperatura adecuada. A la mañana siguiente me senté en mi sala de sol con café y el periódico. El sol matutino se filtraba a través de las cortinas de encaje que Francisco había elegido antes de morir. A las 7:15 mi teléfono sonó.
Madre, ¿qué diablos pasó anoche? La voz de Mateo era tensa, exhausta. Podía imaginarlo caminando de un lado a otro en la cocina, pasándose las manos por el cabello como lo hacía desde que tenía 5 años. Algunas cosas nunca cambian, no importa cuántos años pasen. Lenguaje, Mateo, advertí suavemente. Y creo que sabes exactamente lo que pasó. Tu esposa decidió humillarme frente a una sala llena de extraños. Entonces yo le recordé su lugar en el mundo. No puedes echarnos de nuestra casa. No es tu casa, querido. Nunca lo fue. Dejé mi taza de café y cerré los ojos por un momento, reuniendo fuerzas para explicar la verdad que había mantenido oculta durante tanto tiempo. ¿Recuerdas hace 3 años cuando tú y Natalia estaban buscando casas? Estabas tan emocionado con esa casita en la calle de Los Pinos, pero el banco no aprobaba tu hipoteca debido a tu préstamo estudiantil. El silencio al otro lado de la línea fue la única respuesta que recibí. Lo que no sabes es que no firmé un préstamo. Mateo, compré esta casa en efectivo, 460,000 del seguro de vida de tu padre. Pero los pagos de la hipoteca son lo que tú me pagas de alquiler. Cada mes, durante 3 años, me has estado pagando alquiler a mí, no a un banco. La verdad flotó entre nosotros como una nube pesada. Nunca quise que él lo supiera. Quería que mi hijo sintiera el orgullo de conseguir su propia casa. Incluso si era solo una ilusión, la puse a mi nombre solo porque quería proteger mi inversión. Una decisión inteligente, parece. ¿Por qué no nos lo dijiste? Había algo en su voz. No ira, sino genuina confusión. Porque quería que sintieras que te estabas valiendo por ti mismo. Quería que tuvieras dignidad, orgullo por tus logros. Hice una pausa, sintiendo el peso de las palabras que vendrían a continuación. Pero la dignidad y el orgullo se ganan. Mateo, no se pueden dar y ciertamente no se pueden comprar. Natalia dice que está siendo vengativa. Natalia dice muchas cosas. La mayoría de ellas son tan valiosas como sus certificaciones de Pilates. Es mi esposa, madre, sí, lo es. Y yo soy tu madre. Pero esto no se trata de elegir bandos, querido. Se trata de respeto, de decencia humana básica. El silencio que siguió fue largo y doloroso. Cuando volvió a hablar, su voz era más pequeña, casi infantil. ¿Qué quieres que hagamos? Quiero que encuentres tu propio lugar, que califiques para tu propia hipoteca, que construyas tu propia vida sin usarme como una red de seguridad de la que puedes abusar. Suavicé mi tono solo un poco, porque a pesar de todo, él todavía era mi hijo, el niño al que acuné en mis brazos durante tantas noches. Mateo, te amo. Siempre te amaré, pero no seré tratada como un felpudo en mi propia casa por una mujer que nunca ha trabajado un día completo en su vida. ¿Y si no podemos encontrar un lugar en 30 días? Entonces se las arreglarán. Tienes 36 años, Mateo. Es hora de que actúes como tal. Cuando colgué el teléfono, sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. A veces el amor maternal significa hacer cosas difíciles para que nuestros hijos crezcan, incluso cuando ya son adultos. Natalia apareció en mi puerta a las 2 de la tarde del día siguiente. Estaba vestida con ropa deportiva de diseñador que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en comida en un mes. En sus manos, un ramo barato de flores de supermercado, de las que se encuentran en la sección de descuento, cerca de la caja. El ritual de la oferta de paz. Ya lo había visto antes. Era su táctica favorita cuando se daba cuenta de que se había extralimitado y necesitaba retirarse estratégicamente. Isabel, necesitamos hablar, dijo pasando a mi lado para entrar sin esperar una invitación. Su cuerpo tonificado por el pilates se movía con la molesta autoconfianza de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales por sus acciones. Por favor, siéntete como en tu casa, comenté secamente. Cerrando la puerta detrás de ella, dejó las flores en la mesa de entrada y se dio la vuelta para enfrentarme. Su expresión era una mezcla practicada de remordimiento y determinación. Una actuación que probablemente funcionaba de maravilla con Mateo, pero que a mí me parecía tan falsa como un billete de 3 pesos. Quiero disculparme por anoche. Me pasé de la raya, sí, te pasaste. He estado bajo mucho estrés últimamente. Mi estudio no va bien y con las festividades y todo. Dejó que la excusa flotara en el aire. ¿Tu estudio de Pilates que ha estado en lanzamiento durante 2 años? Levanté una ceja. ¿El que nunca ha tenido un solo cliente que pague? La perfecta compostura de Natalia se resquebrajó un poco. Una pequeña fisura apareció en su fachada cuidadosamente construida. Se necesita tiempo para construir una base de clientes, estoy segura de que sí. Me crucé de brazos. Dime, ¿cuánto dinero han invertido tú y Mateo en esa aventura de negocios tuya? Una estimación. No veo cómo eso es relevante, compláceme. Se movió incómodamente, sus zapatillas de diseñador chirriando en el suelo de madera que yo había pulido la mañana anterior, quizás 16,000 en equipo, marketing. Seguro, asentí pensativamente. 16,000 en un negocio que no genera ingresos mientras vives gratis en una casa que vale $500,000. Pasé a su lado hacia la cocina, obligándola a seguirme como una suplicante.
Era una pequeña maniobra de poder, pero a veces las pequeñas victorias son las más dulces, Natalia. ¿Sabes a qué me dedicaba antes de jubilarme? ¿Eras contadora o algo así? Sonreí internamente. Típico de ella asumir que yo era solo una anciana que trabajaba con números. Fui una investigadora financiera certificada para la administración tributaria. Durante 33 años me especialicé en rastrear gastos de negocios fraudulentos e ingresos no declarados. Llené la tetera con agua, mis movimientos deliberados y tranquilos, dándole tiempo a mis palabras para que se asimilaran. Así que cuando me dices que tu estudio de Pilates no tiene clientes que paguen, me resulta curioso porque según tus publicaciones, en las redes sociales has estado dando sesiones privadas en algunas casas muy caras, en algunos barrios muy ricos. El color se fue del rostro de Natalia. Fue como ver una vela ser apagada. Esos son solo amigos ayudándome a practicar. Amigos que te pagan en efectivo, extraoficialmente. Ingresos no declarados. Me di la vuelta para enfrentarla, apoyándome en el mostrador de la cocina, donde tantas veces había preparado la cena para ella y Mateo. ¿Cuánto en efectivo, Natalia? Una estimación aproximada. No sé de qué estás hablando, creo que sí. Creo que has estado manejando un pequeño negocio por debajo de la mesa, enseñando pilates a amas de casa aburridas que pagan tarifas premium por la conveniencia de no tener que conducir hasta un estudio. Di un paso hacia ella, bajando mi voz para que tuviera que esforzarse para oírme. Creo que has estado ganando bastante dinero en realidad. Solo que no lo estás declarando. Las manos de Natalia temblaban ahora. No estaba acostumbrada a ser la presa. En su mundo cuidadosamente orquestado, ella siempre era la depredadora. No puedes probar nada. ¿No puedo? Tu teléfono tiene rastreo por GPS. Tu automóvil tiene rastreo por GPS. Tengo 33 años de experiencia rastreando evasores de impuestos y tú tienes la sofisticación tecnológica de un adolescente. Sonreí agradablemente como ella lo hacía cuando quería conseguir algo de Mateo. Además, tus clientes publican sobre sus sesiones en sus propias cuentas de redes sociales. Te etiquetan. Natalia, te agradecen por tu nombre. Incluso mencionan lo mucho que aman a su instructora privada. Se desplomó en una de mis sillas de cocina. Toda la pretensión abandonada. Ya no era la nuera confiada que había venido con flores baratas y excusas vacías. Era solo una defraudadora descubierta. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas que no soy una anciana indefensa a la que puedes pisotear. No soy tu felpudo y no soy tu boleto de comida. Vertí agua caliente sobre las bolsas de té, el gesto doméstico en desacuerdo con el acero en mi voz. Quiero que sepas que si alguna vez me hablas de la manera en que lo hiciste anoche, no solo te echaré de mi casa. Voy a denunciar tus ingresos no declarados a la administración tributaria con documentación. No te atreverías, pero ambas sabíamos la verdad. Me atrevería. Y ella acababa de perder todo el poder que pensaba que tenía. Esa noche Mateo apareció solo. Su rostro estaba hundido, marcado por ojeras profundas que no estaban allí el día anterior. Se dejó caer en el sillón de la sala que su padre solía ocupar, luciendo más viejo que sus 36 años. Natalia me contó sobre su conversación de hoy. Te contó sobre su negocio en efectivo. Dijo que la estás amenazando con denunciarla a la administración tributaria por unas cuantas clases de pilates. Estudié el rostro de mi hijo, buscando signos de comprensión de que tal vez finalmente estaba viendo más allá de la fachada de su esposa. Unas cuantas clases de pilates que generan ingresos no declarados es evasión de impuestos, Mateo. No es un pasatiempo cuando estás cobrando 85 pesos por hora. Él levantó la cabeza. Genuina sorpresa en sus ojos. ¿85 pesos por hora? No lo sabías. Mantuve mi voz suave. No tenía sentido clavar el cuchillo. Mateo finalmente estaba comenzando a ver quién era realmente su esposa. He estado dando de 6 a 8 sesiones privadas por semana durante el último año. Eso es cerca de 5.500 en ingresos no declarados mensuales. Mateo se quedó en silencio durante mucho tiempo, haciendo los cálculos en su cabeza. El silencio era roto solo por el tic-tac del viejo reloj en la pared. Un regalo de bodas que Francisco y yo recibimos hace casi 4 décadas, ella me dijo, que apenas estaba ganando algo, que el negocio estaba fracasando. El negocio que declaró en sus impuestos está fracasando. El negocio que realmente está manejando es bastante exitoso. Me emite dándole tiempo para procesar. Las revelaciones a veces necesitan espacio para respirar. Mateo, ¿cuándo fue la última vez que viste la cuenta bancaria de Natalia? Tenemos cuentas separadas. Dijo que era mejor para construir el crédito de su negocio. Cuentas separadas. Claro, estaba empezando a entender el panorama completo ahora y era más feo de lo que pensaba. Mi hijo no era solo un esposo engañado, era una víctima de una operación bien planeada. Querido, siéntate. Necesitamos hablar de algunas cosas.
Durante la siguiente hora, guié a mi hijo a través de la realidad de su matrimonio. El ingreso oculto, la evasión de impuestos. El hecho de que él había estado viviendo de su salario de profesor mientras su esposa guardaba dinero en cuentas de las que él no sabía. Me siento como un idiota, dijo finalmente con la cabeza entre las manos. No eres un idiota. Eres confiado. Hay una diferencia. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Este era mi hijo y a pesar de todo necesitaba proteger su corazón incluso mientras destruía sus ilusiones. Pero Mateo, necesitas entender que esto no es solo dinero. Se trata de deshonestidad fundamental. Tu esposa te ha estado mintiendo sobre sus ingresos durante más de un año. ¿Qué se supone que debo hacer? Eso, no. Me corresponde a mí decidir. Eres un hombre adulto. Me levanté señalando el final de nuestra conversación. Había dicho lo suficiente por una noche, pero lo que sea que decidas. Tienes 27 días para encontrar un nuevo lugar para vivir. Ese plazo no cambia. Y si Natalia y yo arreglamos las cosas, miré a mi hijo, lo miré de verdad. Todavía esperaba un final de cuento de hadas. Todavía creía que el amor podía conquistar todo. Tal vez podría. Pero no este amor. Entonces lo arreglan en su propia casa, con su propia hipoteca, usando tu propio dinero y el de ella. Todo el declarado a las autoridades apropiadas. Bese su frente de la misma manera que lo hacía cuando era pequeño y el mundo era más simple, cuando podía protegerlo de todo solo con un abrazo y un cuento para dormir. 27 días. Mateo, lo digo en serio. 3 días después, Natalia cometió su segundo error. Trajo refuerzos. Estaba en mi jardín podando las últimas rosas de invierno cuando un Mercedes negro entró en mi camino de entrada. El suave ronroneo del motor de lujo anunció su llegada incluso antes de que las viera. Natalia salió primero, su cabello perfectamente peinado, brillando bajo el sol de la tarde. La siguió una mujer mayor con un traje caro que caminaba con el paso confiado de alguien acostumbrado a salirse con la suya. Isabel, esta es mi madre, Verónica Castillo. Anunció Natalia como si estuviera presentando a la realeza que visitaba a los plebeyos. Verónica Castillo era todo lo que Natalia aspiraba a ser. Perfectamente arreglada, de diseñador. Y irradiando el tipo de autoridad que proviene de nunca haber oído un no en su vida. Miró mi modesta casa de un solo piso como alguien miraría a un insecto bajo un microscopio. Señora Torres, creo que ha habido un malentendido. Su voz tenía la autoridad nítida de alguien acostumbrado a tratar con inferiores. Natalia me explicó la situación y, francamente, creo que está siendo irracional. Dejé mis tijeras de jardinería y me quité los guantes sin prisa. No había necesidad de apresurarme. Personas como Verónica Castillo se alimentaban del miedo y la urgencia de los demás. No le daría ese placer. ¿Y qué situación sería esa? Señora Castillo, esta tontería de desalojo. Natalia y Mateo han vivido aquí durante 3 años. Tienen los derechos de los inquilinos, cuyo contrato he optado por no renovar. La sonrisa de Verónica era afilada como una cuchilla. En realidad tienen los derechos de los miembros de la familia que han contribuido a este hogar durante años. Natalia ha mantenido esta propiedad, mejorándola, invirtiendo su tiempo y energía para convertirla en un hogar. Así que, ese era el ángulo que estaban tratando. El de la contribución con el propio sudor, mejoras en la propiedad. Una afirmación de que Natalia de alguna manera había ganado la propiedad parcial a través de sus contribuciones. Teoría interesante, dije sin inmutarme. Dígame, señora Castillo, ¿qué contribuyó exactamente Natalia a este hogar? Ella ha gestionado los gastos de la casa, coordinando el mantenimiento, supervisando las renovaciones. ¿Con el dinero de quién? La pregunta se suspendió en el aire como el humo de una ojera. La sonrisa confiada de Verónica vaciló solo un poco, una fisura minúscula en su armadura de certeza. No estoy segura de entender cada renovación, cada mejora. Cada llamada de mantenimiento fue pagada con mi dinero, señora Castillo. Natalia no ha contribuido con un solo peso a este hogar en 3 años. Ha estado jugando a las casitas con la billetera de otra persona, di un paso hacia ella. Mi voz tranquila y mesurada. Ella ha prestado servicios. Los mismos servicios que cualquier inquilino podría prestar, cuidando la propiedad en la que vive. Difícilmente motivos para derechos de propiedad. La fachada de Verónica estaba empezando a resquebrajarse. Había venido aquí esperando intimidar a una viuda solitaria. En cambio, se enfrentaba a alguien que había pasado 3 décadas lidiando con personas mucho más sofisticadas que su hija. Además, continué, mi voz agradable como un domingo por la mañana. Tengo curiosidad sobre los registros comerciales de Natalia. ¿Le ha estado declarando todos sus ingresos a usted, señora Castillo, cuando usted le hace los impuestos? Y asumo que usted lo hace, dada su preocupación por sus asuntos financieros. ¿Incluye los pagos en efectivo de sus sesiones privadas de Pilates? Natalia se puso blanca como el papel. Verónica parecía genuinamente confundida.
¿Qué pagos en efectivo? Sonreí dulcemente. Quizás debería preguntarle a su hija sobre el negocio por debajo de la mesa que tiene, que es bastante exitoso. Estoy segura de que la administración tributaria también estaría fascinada por saberlo. Verónica se giró hacia Natalia, que parecía querer desaparecer en el suelo. ¿De qué está hablando? No es nada, madre, solo unas cuantas clases particulares. Unas cuantas clases particulares que generan alrededor de 5.500 al mes en ingresos no declarados, aclaré útilmente. Pero estoy segura de que fue solo un descuido. Esas cosas pasan. El silencio que siguió fue tan dulce como la miel. Madre e hija atrapadas en su propia telaraña de mentiras y evasión de impuestos. Verónica Castillo, que había venido aquí para intimidarme, de repente se encontró confrontada con la posibilidad de que su hija fuera una criminal. Creo que esta conversación ha terminado, dijo Verónica finalmente, reuniendo los últimos vestigios de su dignidad. Creo que tiene razón, asentí. 24 días, Natalia. No lo olvides. Las observé subiendo al Mercedes y saliendo de mi camino de entrada. La batalla estaba ganada, pero algo me decía que la guerra estaba lejos de terminar. La revelación llegó un miércoles por la tarde, envuelta en la envoltura trivial de un mensaje de texto mal dirigido. Estaba tomando café con mi vecina Teresa cuando mi teléfono vibró con una notificación. El nombre de Natalia apareció en la pantalla, pero en lugar de llamar, había enviado un texto que obviamente no era para mí. No puedo esperar a verte esta noche. Mateo va a trabajar hasta tarde otra vez y la vieja aburrida estará dormida a las 9. Tendremos toda la casa para nosotros. Teresa miró por encima de mi hombro mientras leía. Sus ojos se abrieron de par en par detrás de sus gafas de lectura. Bueno, dijo secamente, eso es interesante. Interesante era una palabra para ello. Yo tenía otras, pero no eran adecuadas para compañía educada. Tomé una captura de pantalla del mensaje, luego envié una respuesta. Creo que querías enviárselo a otra persona, Natalia. Quizás quieras tener más cuidado con tu teléfono. La respuesta llegó en segundos. Oh, Dios. Isabel, ¿puedo explicarlo? Estoy segura de que puedes. Ven a casa ahora. 20 minutos después, Natalia irrumpió por mi puerta principal, su rostro enrojecido por el pánico y el esfuerzo. Claramente había corrido todo el camino, desde donde quiera que estuviera. Isabel, por favor, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Estás teniendo una aventura. Puse mi teléfono en la mesa de centro, la captura de pantalla todavía brillando en la pantalla. La pregunta es, Mateo lo sabe. No es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso. Estás engañando a mi hijo en mi casa mientras él está haciendo turnos dobles para pagar por tu estilo de vida. Me levanté. Cada centímetro de mi cuerpo irradiaba una furia helada. ¿Cuánto tiempo? No importa. ¿Cuánto tiempo, Natalia? 9 meses, susurró, 9 meses, mientras Mateo trabajaba horas extras para pagar por tu falso negocio de pilates. Mientras él se estresaba por el dinero y su futuro. Mientras él te defendía ante mí una y otra vez, la visión de mi nuera. Esta mujer que había entrado en nuestra familia, comido nuestra comida, usado nuestro dinero y luego traicionado la confianza de mi hijo, me llenó de una ira tan profunda que me sorprendió. ¿Quién es él? ¿No lo conoces? Intenta decirme. El rostro de Natalia se desmoronó. Sabía que estaba atrapada. Sabía que no había salida para esto. Su nombre es Héctor. Héctor Vargas. Es dueño de una constructora. El nombre no significaba nada para mí entonces, pero lo archivé para futuras referencias. En mi experiencia, los hombres que tienen aventuras con mujeres casadas generalmente tienen sus propias complicaciones. Su esposa lo sabe. El silencio de Natalia fue respuesta suficiente, ya veo. Así que, no solo estás destruyendo el matrimonio de mi hijo, estás destruyendo el matrimonio de otra persona también. Tome mi teléfono, los dedos flotando sobre el teclado. ¿Cómo se llama su esposa? Natalia Isabel, por favor. ¿Cómo se llama? Claudia Vargas. Pero no puedes. No puedo qué. No puedo decirle que su marido se está acostando con una mujer casada en la casa de otra persona. No puedo informarle de que su matrimonio es una mentira. Miré a Natalia con todo el asco que sentí. No tienes derecho a pedirme nada, Natalia, absolutamente nada. Si le dices a Claudia, destruirá 2 familias. Ya has destruido 2 familias. Solo estoy nivelando el marcador, hice una pausa considerando mis opciones. Destruir a Natalia sería fácil, pero también lastimaría a Mateo en el proceso. Y a pesar de todo, él todavía era mi hijo. Pero te voy a dar una opción. Puedes contarle a Mateo sobre la aventura tú misma esta noche y terminar con esta farsa de matrimonio con algo de dignidad. O puedo decírselo yo, junto con tu suegra, tu madre y la señora Vargas, me estás chantajeando. Te estoy dando la oportunidad de hacerlo. Correcto, por una vez en tu miserable vida caminé hacia la puerta principal y la abrí. Tienes hasta mañana por la mañana para decidir. De cualquier manera, Mateo se enterará de la verdad. La única pregunta es si vendrá de ti o de mí. Natalia se quedó congelada en mi sala de estar, sosteniendo el teléfono como un salvavidas.
Ah, y Natalia, empaca tus maletas esta noche. Con o sin aventura, todavía te vas en 21 días. Esto solo hace que todo sea más fácil para todos los involucrados. Después de que ella se fue, me senté en el viejo sillón de Francisco y finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había descubierto. Mi hijo amable y confiado, estaba casado con una mujer que estaba robando al gobierno, mintiendo sobre sus ingresos y engañándolo en la casa que compré para darles un nuevo comienzo. Algunas personas, me di cuenta, no merecían nuevos comienzos. Algunas personas merecían exactamente lo que obtenían. La camioneta de Mateo entró en el camino de entrada a las 11:30 de esa noche, antes de lo habitual. Desde la ventana de mi habitación lo observé sentado en la cabina durante varios minutos antes de que finalmente saliera y caminara hacia la puerta principal, con los pasos pesados de un hombre que carga un fardo enorme. Había estado esperando esta conversación desde que Natalia se fue esa tarde. La única pregunta era si había encontrado el coraje para contárselo ella misma, o si había intentado inventar alguna versión alternativa de los eventos. El suave golpe en la puerta de mi habitación me dijo todo lo que necesitaba saber. Madre, ¿estás despierta? Entra, querido. Mateo parecía haber envejecido 10 años en 8 horas. Su ropa de profesor estaba arrugada, su cabello despeinado y sus ojos tenían la expresión de shock de alguien cuyo mundo acababa de implosionar. Me contó sobre Héctor, dijo sin rodeos, hundiéndose en el sillón de lectura junto a mi cama. Siento mucho que hayas tenido que oír eso de ella. Natalia parece pensar que tú orquestaste todo esto, que has estado buscando maneras de separarnos desde el primer día. Estudié el rostro de mi hijo a la luz de la lámpara. ¿Crees eso? Ya no sé en qué creer. Se frotó la cara con ambas manos. 9 meses, madre. Me ha estado mintiendo durante 9 meses sobre el dinero, sobre el negocio, sobre todo, lo sé. ¿Cómo lo supiste? Sobre la aventura, quiero decir. ¿Cuánto tiempo llevabas sospechando? Le mostré la captura de pantalla del mensaje de texto mal dirigido de Natalia. Lo leyó 2 veces. Su mandíbula se apretaba con cada palabra. Lo estaba trayendo aquí, a nuestra casa, a tu casa. Su voz era plana, sin emociones. Mientras yo estaba haciendo turnos dobles para tratar de ahorrar dinero para nuestro futuro. Ella estaba trayendo a su novio a la casa que compraste para nosotros. Sin Mateo se quedó en silencio durante mucho tiempo, mirando la pantalla del teléfono. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Qué tipo de persona soy que nunca sospeché? Nunca me di cuenta. Te hace una persona confiada. Te hace un buen hombre que esperaba que su esposa fuera una buena mujer. Extendí la mano y apreté la suya a Mateo. Nada de esto es tu culpa. Nada. Dice que quiere arreglar las cosas, ir a terapia, empezar de nuevo en algún lugar nuevo. ¿Y qué quieres tú? Quiero los últimos 3 años de mi vida de vuelta. No quiero sentirme como el mayor tonto que ha existido. Me miró con ojos que me recordaron al niño pequeño que solía trepar a mi cama durante las tormentas. Quiero entender cómo me casé con alguien que ni siquiera conozco. La gente nos muestra a quien quiere que veamos. Mateo, Natalia te mostró a alguien que pensó que amarías. La pregunta ahora es si puedes amar a quien ella realmente es. Hice una pausa. Si fuera tu padre, ¿la perdonaría? La pregunta golpeó más fuerte de lo que esperaba. No, dije honestamente. No lo haría. Pero esa soy yo y esta es tu vida. Tienes que tomar tu propia decisión. Mateo asintió lentamente. 19 días restantes, 19 días. Bien, porque no creo que pueda mirar esta casa de la misma manera nunca más. La madre de Natalia regresó 3 días después, esta vez con sus propios refuerzos. Observé desde la ventana de la cocina cómo Verónica Castillo salía de su Mercedes, seguida por un hombre con un traje caro que llevaba un maletín de cuero abogado. Murmuré para mí misma, no particularmente sorprendida. Había estado esperando esta escalación. El timbre sonó exactamente a las 10. Verónica estaba en mi porche con su acompañante, ambos usando las expresiones sombrías de personas que se preparan para la batalla. Señora Torres, este es Sergio Castillo, mi exmarido y el padre de Natalia. También es abogado. Sergio Castillo era todo lo que Verónica era, pulido, caro y irradiando el tipo de confianza que viene de ganar la mayoría de las peleas antes de que siquiera comiencen. Miro mi casa como un general inspeccionaría un campo de batalla. Señora Torres, creo que necesitamos discutir esta situación como adultos razonables. Soy perfectamente razonable, señor Castillo. Su hija, sin embargo, ha estado cometiendo fraude fiscal y adulterio en mi casa. No estoy segura de cuán más razonable puedo ser que simplemente pedirle que se vaya. Su sonrisa era afilada como vidrio roto. El adulterio no es motivo de desalojo en este estado y en cuanto a los asuntos fiscales, esos son entre Natalia y la administración tributaria. Usted tiene toda la razón. Pero ser mi inquilina es motivo de desalojo y he optado por no renovar su contrato. No hay contrato, señora Torres. Su hijo y su nuera han estado viviendo aquí como miembros de la familia.
no inquilinos. Tienen derechos legales que se extienden más allá de las simples relaciones de propietario e inquilino. Me serví café sin prisa. 20 años lidiando con abogados en investigaciones tributarias me habían enseñado a no ser intimidada por trajes caros y jerga legal, derechos como usucapión, contribución con el propio sudor, asociación implícita en la propiedad basada en contribuciones y mejoras. Sacó documentos de su maletín. Natalia ha invertido tiempo y dinero significativos en el mantenimiento y la mejora de esta propiedad. Ella tiene respaldo legal para reclamar la propiedad parcial. El farol era sofisticado, se lo concedería. El tipo de intimidación legal que funcionaba en personas que no entendían la ley de propiedad. Desafortunadamente para Sergio Castillo, yo había pasado 33 años trabajando con abogados que eran mucho más inteligentes que el teoría interesante, dije agradablemente. Dígame, señor Castillo, ¿cuánto dinero invirtió Natalia en mejoras de la propiedad? Miles de pesos a lo largo de 3 años. ¿De qué fuente? ¿De su negocio de pilates? ¿El que solo existe en papel? ¿O quizás de los ingresos en efectivo no declarados que ha estado ocultando a la administración tributaria? Verónica y Sergio intercambiaron miradas. Pude verlos dándose cuenta de que su hija les había dado información incompleta sobre su situación financiera. Además, continué, la usucapión requiere posesión abierta, notoria y hostil de la propiedad. Natalia ha vivido aquí con mi permiso, pagando alquiler y reconociendo mi propiedad durante 3 años. No tiene ninguna reclamación legal sobre esta propiedad. La sonrisa confiada de Sergio vaciló un poco. El acuerdo de alquiler era informal. No hay documentación de hecho. Ahí caminé hacia el cajón de mi escritorio y saqué una carpeta gruesa con registros bancarios. 3 años de cheques hechos a nombre de Isabel Torres con alquiler escrito en la línea del concepto. 12 cheques al año durante 36 meses. Todos depositados en mi cuenta personal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su hija ha sido mi inquilina, señor Castillo, nada más, nada menos. Y ahora está siendo desalojada por justa causa. Le entregué un aviso formal de desalojo que preparé esa mañana 16 días. Restantes. Teresa Martínez llamó a mi puerta a la mañana siguiente con información que lo cambió todo. Isabel, necesito contarte algo sobre tu nuera. El rostro de Teresa estaba serio, preocupado de una manera que rara vez había visto. La invité a tomar café, sintiendo que, lo que sea que hubiera descubierto, era significativo. Mi prima Gabriela trabaja en el registro civil. Le pedí que buscara algunos registros. Teresa se sentó en mi mesa de la cocina, sus manos envueltas alrededor de su taza de café, como si necesitara el calor para continuar. Isabel, Natalia no solo está engañando a Mateo. Está casada con otra persona. Las palabras me golpearon como un golpe físico que se casó con Héctor Vargas hace 7 meses en Monterrey. Hay un certificado de matrimonio. Mi mente corrió a través de las implicaciones, pero ya está casada con Mateo. Ese es el punto. Ha cometido bigamia. Natalia está legalmente casada con 2 hombres al mismo tiempo. Bigamia, un delito federal. Natalia no solo estaba teniendo una aventura, estaba cometiendo un crimen en mi casa desde hacía 7 meses. Mateo lo sabe. Pensé que deberías decírselo tú. Pero Isabel. Hay más. La voz de Teresa bajó a un susurro como si las propias paredes pudieran estar escuchando. Gabriela también revisó los registros de propiedad de Héctor Vargas. Ha estado transfiriendo activos al nombre de Natalia. Dinero, inversiones, incluso parte de la propiedad en su constructora. El panorama se estaba volviendo claro y era más feo de lo que imaginaba. Natalia no solo había caído en una aventura, había orquestado un esquema elaborado para drenar dinero de 2 hombres simultáneamente. De mi hijo, que la estaba manteniendo con su salario de profesor y mi casa, y de Héctor Vargas, que aparentemente le estaba transfiriendo activos significativos. Ha estado planeando esto, dije en voz alta, las piezas encajando. Las cuentas bancarias separadas, el negocio en efectivo, mudarse aquí gratis. Ha estado construyendo un nido de dinero con el dinero de Mateo y los activos de Héctor. Hay algo más. Héctor Vargas tiene alrededor de 4 millones y ha sido muy generoso. Con su nueva esposa Teresa, sacó una carpeta de documentos que Gabriela había impreso. Transferencias de propiedad, cambios de cuenta bancaria, asociaciones de negocios, todo fechado en los últimos 7 meses. Todo moviendo activos de Héctor Vargas a Natalia Castillo Vargas. ¿Qué pasó con la primera esposa de Héctor? Claudia se divorció hace 5 meses. Él la dejó por Natalia, transfirió activos significativos durante el proceso de divorcio y se casó con Natalia inmediatamente. Después de que el divorcio se finalizó, Teresa sacudió la cabeza a Isabel. Esta mujer es una profesional. No solo destruyó una familia, lo planeó todo. Miré los documentos esparcidos en mi mesa de la cocina. Natalia no era solo una esposa infiel o una evasora de impuestos. Era una criminal que había cometido bigamia, fraude y destruido sistemáticamente múltiples familias para obtener ganancias financieras. 13 días restantes, dije con calma. ¿Se lo vas a decir a Mateo? Se lo voy a decir a todos los que necesitan saberlo.
la investigación que, en última instancia, destruiría el mundo cuidadosamente construido de Natalia. En realidad comenzó 3 semanas antes, iniciada por alguien a quien nunca conocí. La detective Carmen Rojas de la comisaría del condado me llamó un jueves por la tarde, pero no por la razón que esperaba, señora Torres. Entiendo que usted puede tener información sobre las actividades de Natalia Castillo. Actualmente estamos investigando acusaciones de fraude financiero y bigamia presentadas por Claudia Vargas. Resulta que Claudia Vargas había estado armando un caso contra su exmarido y Natalia durante meses, cuando Héctor se divorció repentinamente de ella y le transfirió activos significativos. Contrató a un investigador privado que descubrió la bigamia casi de inmediato. La acusación de bigamia es clara, explicó la detective Rojas durante nuestra reunión en mi sala de estar. Natalia se casó con su hijo en 2022 y se casó con Héctor Vargas en Monterrey hace 7 meses, sin disolver su primer matrimonio. Pero también estamos investigando fraude electrónico, fraude postal y evasión de impuestos. Proporcioné todo lo que había documentado, los certificados de matrimonio que Teresa había encontrado, la evidencia de ingresos ocultos, las transferencias de propiedad, la línea de tiempo de las mentiras de Natalia. La detective Rojas escuchó atentamente, agregando mi evidencia a lo que era claramente ya un caso sustancial. Señora Torres, hemos estado observando a Natalia durante 2 semanas. Tenemos registros financieros que muestran que ha estado operando lo que equivale a un esquema de fraude matrimonial. Su familia no fue su primer objetivo, esa revelación me golpeó como un golpe físico. ¿Qué quiere decir? Encontramos evidencia de que Natalia investigó a varias familias como posibles objetivos en los últimos 20 meses antes de enfocarse en su hijo. Viudas ricas con hijos adultos solteros. Específicamente, su familia encajaba en un perfil que ella estaba apuntando sistemáticamente. El alcance completo del esquema de Natalia era impresionante en su frialdad y cálculo. No solo se había topado con el crimen, había planeado sistemáticamente apuntar a familias como la mía durante más de un año antes de siquiera conocer a Mateo. Haremos el arresto mañana, dijo la detective Rojas. Tanto Natalia como Héctor están siendo acusados de delitos federales. La evidencia es abrumadora. Esa noche le conté a Mateo todo sobre la investigación, sobre el enfoque sistemático de Natalia en nuestra familia, sobre el hecho de que toda su relación había sido un fraude calculado desde el principio. Él escuchó en silencio mientras le explicaba cómo Natalia había investigado a nuestra familia, planeado su encuentro, orquestado la relación con el objetivo final de obtener acceso a mi riqueza. Cuando terminé, se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de lo que había aprendido. Entonces, nada era real, dijo finalmente. Ni un solo momento de nuestro matrimonio de 3 años fue genuino. Lo siento mucho, querido. No lo sientas. En realidad hace las cosas más fáciles. Me miró con algo que podría haber sido alivio. Durante meses me pregunté qué hice mal, cómo fallé como esposo. Ahora sé que no fallé. Solo fui el objetivo de una criminal profesional. 3 horas después, observé desde mi ventana delantera cómo los automóviles de policía rodeaban mi casa. El rostro de Natalia no tenía precio cuando la esposaron, shock, incredulidad y finalmente la fría ira de alguien cuyo esquema cuidadosamente planeado se había desmoronado en polvo. Mateo llegó a casa mientras la metían en el automóvil de la policía. Se quedó en nuestro camino de entrada, viendo cómo su esposa desaparecía. Su rostro, una máscara de emociones que no podía empezar a interpretar. 10 días restantes, dijo cuando entró, tómate todo el tiempo que necesites. La casa estará aquí cuando estés listo para descubrir qué viene después. La verdad final llegó durante la audiencia de sentencia de Natalia, entregada por la fiscal federal Andrea Navarro en una sala de tribunal llena de las víctimas de Natalia, señoría. La acusada operó un sofisticado esquema de fraude matrimonial durante más de 2 años, apuntando a viudas y a sus hijos adultos en 4 estados. La familia Torres fue la víctima número 6. 6 familias. Natalia había destruido 6 familias antes de llegar a la mía. Mateo y yo nos sentamos en la galería escuchando, mientras la fiscal describía todo el alcance de los crímenes de Natalia. Fraude financiero, bigamia, evasión de impuestos, robo de identidad. Los cargos continuaron durante 20 minutos. La acusada investigaba a familias adineradas, identificaba vulnerabilidades y luego se infiltraba sistemáticamente a través de relaciones románticas con miembros de la familia. Establecería dependencia financiera, obtendría acceso a los recursos de la familia y luego cometería bigamia con objetivos más ricos mientras mantenía sus matrimonios originales. Para un apoyo financiero continuo, el tribunal se quedó en silencio mientras la fiscal explicaba cómo Natalia había robado más de 2.700.000 de sus víctimas en 4 estados, cómo se había casado con 4 hombres diferentes simultáneamente en un momento dado, cómo había dejado un rastro de familias destruidas y vidas arruinadas a su paso.
La familia Torres tuvo suerte, continuó la fiscal. Los antecedentes de la señora Isabel Torres en investigación financiera le permitieron reconocer el fraude antes de que la acusada pudiera completar su esquema. Otras familias no tuvieron tanta suerte. Natalia se sentó en la mesa de la defensa, su ropa de diseñador reemplazada por un uniforme naranja, sin parecerse en nada a la mujer confiada que una vez me llamó fracasada en mi propio comedor. Cuando el juez la sentenció a 9 años en una prisión federal, ella ni siquiera parpadeó. Héctor Vargas recibió 5 años por su papel en el fraude de transferencia de activos. Claudia Vargas también estaba en el tribunal, habiendo recuperado la mayoría de su propiedad robada a través de la investigación federal después de la sentencia. Claudia se acercó a Mateo y a mí en el pasillo. Quería agradecerles a los dos, dijo. Su evidencia ayudó a condenarlos, pero más que eso, me ayudó a entender que lo que le pasó a mi familia no fue personal. Para Natalia solo era un negocio. ¿Cómo estás? Pregunten mejor. Estoy reconstruyendo, al igual que su hijo. A veces, cuando alguien te muestra quiénes son realmente, lo mejor que puedes hacer es creerles la primera vez. 3 meses después, Mateo se mudó a su propio apartamento al otro lado de la ciudad. La casa se sentía tranquila sin él, pero era una tranquilidad pacífica. El silencio de una tormenta finalmente pasada. Si estás viendo esto, espero que recuerdes que a veces las personas que más nos lastiman son las que nos enseñan las lecciones más importantes. Natalia me enseñó que la amabilidad sin límites es solo debilidad y que proteger a las personas que amas a veces significa ser implacable con las personas que les harían daño. En cuanto a mí, estoy exactamente donde pertenezco, en mi propia casa, viviendo mi propia vida, respondiendo solo a mí misma. Y eso, al parecer, vale más que todo el dinero del mundo.